Y la entrevista de hoy es con Luis Garibaldi, consejero del Consejo de Formación en Educación. Luis, bienvenido a TV Ciudad. Muchas gracias por la invitación. El comienzo de la entrevista me lleva por un aspecto que recién estábamos conversando fuera de aire o antes de estar justamente conversando al aire. Me refiero a la permanencia en el cargo de las personas que actualmente forman parte del Consejo de Formación en Educación, teniendo en cuenta que estamos en un periodo de transición. Usted me decía que en el caso de los consejos desconcentrados que dependen de la Administración Nacional de la Educación Pública, ese periodo de transición de alguna manera es más extenso. ¿Cómo lo podemos resumir? A ver, la integración de los consejeros depende de las decisiones, en primer lugar, parlamentarias. El Poder Ejecutivo tiene que enviar una solicitud de venia al Senado para la integración de 3 integrantes del CODICEN, y ese Consejo Directivo Central es el que toma la decisión, en principio por 4 votos, que es lo que establece la ley actualmente, la integración de los consejos existentes hasta el momento, que es educación inicial y primaria, educación secundaria, educación técnico-profesional y formación en educación. En el caso de la propuesta del proyecto de ley, primero es una propuesta, porque está en discusión, ni siquiera ingresó al Parlamento, esto es un anteproyecto. En el caso de aprobarse tal cual está, estos consejos, salvo el Consejo de Formación en Educación, el de Educación Inicial y Primaria, el de Secundaria y el de Educación Técnico-Profesional, funcionarían como consejo mientras exista el mandato de los consejeros electos por los docentes, que es constitucional y que es legalmente establecido hasta marzo-abril del año 2021. En esos momentos, según lo que dice el proyecto de ley, el anteproyecto de ley, quedan sin efecto los consejos y pasan a ser direcciones generales con un subdirector. Pero durante todo el año 2020 y probablemente algunos 2 o 3 meses del 2021 van a seguir existiendo los consejos como están. Bien, con la conformación actual, así que... Pero perdón, la interrupción, con otra integración, está claro, ¿no? O sea, no vamos a ser las mismas personas. Las personas son designadas en función de las iniciativas del gobierno electo. Claro, lo que iba es a que habrá un periodo más corto, sin llegar a 2021, antes de que esas venias correspondientes y los procedimientos se cumplan, durante los cuales quienes actualmente están en los consejos seguirán en funciones. Habrá un periodo de convivencia entre personas designadas por el gobierno anterior y el nuevo gobierno en funciones, ¿o me equivoco? Bueno, lo que sucede es que las personas que son designadas por el gobierno electo no lo van a hacer en el CODICEN hasta tanto no tengan la venia. Puede suceder que el CODICEN tenga la venia del Senado y haya algunos días, generalmente son muy pocos, en que se convive el CODICEN con los actuales consejos. Porque es una de las primeras tareas, si no la primera resolución que adopta un CODICEN recién designado, es designar a las nuevas autoridades de cada uno de los consejos. Usted ya de alguna manera mencionó uno de los grandes temas de la entrevista, que es la evaluación de lo que dice el anteproyecto de ley de urgente consideración en lo educativo y más específicamente en lo que está vinculado a la formación en educación. Exacto. Antes de pasar a eso, también me interesa hacer una mirada, o por lo menos un primerísimo balance de lo actuado en estos casi 5 años en el Consejo que usted integra actualmente. ¿En qué etapa están en este momento? Supongo yo que redondeando mucha tarea hecha y dejando pronto lo necesario para seguir para adelante. ¿Y qué comentario hace de lo actuado en este tiempo? Bueno, efectivamente creo que siempre es así. Uno está terminando una etapa y dejando abiertos aspectos de lo que viene. Nuestro propósito fue avanzar en el carácter universitario de la formación en educación. Tenemos planes, por lo tanto, creemos que en ese sentido nosotros hemos avanzado de manera sustancial. Nunca hay un final en esto, pero digamos que hubo un impulso hacia el carácter universitario de la formación en educación de manera muy significativa. En primer lugar, porque aprobamos nuevos planes, aprobamos un nuevo estatuto con unas nuevas reglas de trabajo y organización del trabajo docente, creamos institutos académicos, departamentos académicos, comisiones de carrera, desarrollamos la investigación, se creó un programa de apoyo a la investigación, además tenemos más de 30 grupos de investigación funcionando e impulsamos la formación en posgrados y formación permanente, hay alrededor de 500 docentes que están haciendo algún tipo de posgrado a iniciativa e iniciado en estos años. Quedan muchas cosas porque muchas de estas cosas que nosotros estamos planteando van a tener que ser desarrolladas en el próximo periodo si se quiere avanzar en que esta formación en educación sea efectivamente de carácter universitario de manera global, como nosotros la preveíamos
y la desarrollamos a partir de lo que la Ley General de Educación vigente plantea. ¿Y usted cómo vivió personalmente el hecho de que no prosperase la creación de una universidad de la educación? Bueno, lo vivimos como una falta, de alguna manera es un aspecto negativo porque eso hubiera dado impulso al proceso que estábamos desarrollando. De todas maneras, nosotros creíamos desde que estamos en esto, en el Consejo de Formación en Educación del año 2015, que no debíamos esperar exclusivamente a la ley, que había muchas cosas de transformación interna que podemos realizar y que efectivamente impulsamos. La experiencia internacional demuestra que una institución para devenir en universitaria lleva mucho tiempo y se mide, yo diría, más en lustros que en años y probablemente más en décadas, porque implica un cambio de cultura que en nuestro caso viene de una cultura no universitaria, transformarla en cultura universitaria internamente. La no aprobación de la ley era un elemento negativo, pero siempre fue un objetivo para nosotros seguirla desarrollando. Con el anteproyecto y las perspectivas que nos están planteando, claramente estamos en una situación más negativa aún de la que estábamos antes. Algunas de las personas vinculadas a la dirigencia política que se opusieron y que en muchos casos, hablando de gente que tiene trabajo, que tiene banca en el Parlamento, no dieron su voto cuando se discutió la creación de la Universidad de la Educación, algunas de las objeciones justamente a esa idea pasaban por la gobernanza, quiero decir, por ejemplo, la participación a partir de la autonomía que una nueva universidad tendría. Usted viene del mundo sindical, fue dirigente sindical, por ejemplo, a nivel de magisterio. ¿Cómo se posiciona en esa discusión que uno tiene la impresión de que se mantiene siempre presente o está todavía muy presente o muy vigente acerca del peso que deben tener los sindicatos de la enseñanza en las discusiones y en las decisiones? A ver, los sindicatos son organizaciones colectivas de trabajadores, en este caso de docentes. Creemos que los docentes tienen una voz que ofrecer y no es la única, por eso en ningún caso los docentes constituyen mayoría. Creemos que la experiencia de estos 9 años aproximadamente que los órganos de gobierno han tenido representantes docentes demuestran que nunca fueron los consejeros docentes como una traba y muchas veces fueron una solución y generaron iniciativas interesantes y trabajaron en forma coordinada y a veces unánime con los otros consejeros. No creemos que esto sea un aspecto que haya sido negativo. Lo que nunca pensamos es que los consejeros o las de autoridades tengan que ser designadas todas a través de elecciones. En el caso de la formación en educación y de la universidad, nosotros recogemos una tradición nacional y una tradición regional, y es la creación de instituciones con cogobierno, es decir, con participación de docentes, de egresados y docentes, egresados y estudiantes. Por lo tanto, creemos que ese es el mecanismo más adecuado, entre otras cosas para recoger distintas visiones, pero nunca estuvimos cerrados a discutir nuevas fórmulas que recojan este cogobierno con algunas consideraciones que podrían haber existido en los ámbitos de negociación política. Por ejemplo, cuando se votó la UTEC, se votó un cogobierno diferente al que tiene la Universidad de la República. Nunca estuvimos en contra de que eso pudiera definirse de esa manera. ¿Cómo está Uruguay en términos de docentes? ¿Hace falta más gente especializándose? ¿Hay niveles de interés en línea con lo que el país necesita? Cuando hablo de interés me refiero desde el estudiantado hacia las carreras. Los niveles de interés son muy buenos, los niveles de egreso, aunque desparejos según las carreras, todavía no son los suficientemente en número adecuados a las necesidades. Lo primero, nosotros tenemos alrededor de 30.000 estudiantes que se inscriben anualmente, ya sea para iniciar su carrera, que son aproximadamente la tercera parte, como para seguirla. Es un número muy importante, no es por falta de interés. Tenemos dificultades, sí, para la continuidad, porque las características del estudiantado de formación en educación son estudiantes generalmente de mayor edad que los demás universitarios, ya vienen con un proyecto de vida desarrollado, por lo tanto a veces tienen familia, tienen trabajo, entonces sus carreras las hacen, esto es un promedio, cambia mucho según las carreras, más son maestro técnico o profesorado, menos el interior que Montevideo, es decir, hay una variante, pero de hecho hay una situación donde cuesta
lograr que los estudiantes terminen su carrera en el tiempo correcto o en el tiempo teóricamente admisible, que son de entre 4 y 5 años. Se han tomado una serie de medidas, un sistema de becas, cambios en los planes que también tienen que ver con darle mayor flexibilidad y posibilidad de que los estudiantes puedan cursar esto de una manera más adaptada a sus posibilidades, incluso el desarrollo de una formación semipresencial, particularmente para profesorado, que ha permitido que nuevas personas, incluso muchos de esos docentes que ya están en actividad, logren culminar su carrera. Hemos ido mejorando, digamos que levemente, los egresos, pero todavía necesitamos nuevas medidas y creemos que las que estábamos planteándonos en cuanto a los cambios de planes, incluso en cambios de la reglamentación, iban a ayudar, y si pudiéramos tener un incremento de becas también ayudaría a la mejora del egreso en formación en educación. Cuando se hizo público el anteproyecto de ley de urgente consideración, supongo que teniendo en cuenta su condición de consejero, en este caso en formación en educación, el capítulo de educación y en particular las disposiciones vinculadas con ese asunto le habrán merecido capaz que la primerísima, la más rápida lectura. Sin duda. ¿Qué primera impresión? Las varias lecturas. Sí, claro, porque aparte son lecturas complejas, hay que sí. comparar normativa, en fin. Exacto. No es sencillo. ¿Qué primera impresión le dejó lo que leyó? A ver, primer comentario, son muchos artículos, son 86 artículos y que todos están dirigidos o la inmensa mayoría, a modificar los artículos de la Ley de Educación. A mi entender, es una nueva Ley de Educación, más allá de que hay aspectos que quedan, por suerte muchos de los artículos iniciales que hablan de los principios de la educación quedan inalterados, hay algunas modificaciones, algunas de ellas que nos preocupan mucho, pero en general se mantienen, pero después hay cambios sustanciales. Y si uno cambia una ley de educación con estas características, no parece lo más adecuado discutirla en los tiempos que está previsto y además en el medio de una discusión tan amplia y variada. En una ley que, más de ser una ley de urgente consideración, es una ley ómnibus, denominada así porque es una ley que tiene muchos temas, ustedes saben perfectamente, tiene alrededor de 10 puntos, 10 temas, cada uno de ellos muy diverso. Todas las leyes de educación que se discutieron en este país han tenido un tratamiento específico y formalmente similar desde el punto de vista constitucional y legal. Parece adecuado, por la importancia de la educación, por la importancia de esos temas, que se trataran de esa forma. Incluso no hay razón para considerarla de urgencia. Por ejemplo, al principio de su entrevista quedábamos informando de que en realidad el cambio de los consejos a las direcciones está previsto ya en la propia ley, que va a ser en marzo o abril del 2021. Por lo tanto, si esa era la propuesta, había tiempo de discutirlo, no necesariamente los 90 días. Eso me parece que fue la primera impresión. Hay un cambio muy grande, obviamente con una concepción bien distinta de la que tenía la ley anterior y en los 3 gobiernos anteriores que lo impulsaron. Esa es la primera consideración. La segunda consideración, que hay cambios tan sustanciales que tienen aspectos constitucionalmente por lo menos discutibles. ¿Cuáles, por ejemplo? Yo voy a señalarle 2, puede haber otros. El primero y más importante es la sujeción o la supeditación de la Administración Nacional de Educación Pública a las definiciones y directivas del Ministerio de Educación y Cultura. Y la Constitución establece claramente que la educación estará dirigida por uno o más consejos directivos autónomos. Y de esto hay una larga tradición en el país y no es una obra de la izquierda, no es una obra de los gobiernos anteriores. Esto tiene una larga tradición. Uno de los mayores defensores de la autonomía de la ANEP y particularmente de las decisiones del CODICEN fue Juan Pibel Devoto, historiador, en su momento presidente del directorio del Partido Nacional. No hay duda de que ahí tenemos uno de los problemas importantes y por varios artículos. En segundo lugar, hay otro aspecto, y es que la Constitución establece que cada ente autónomo tiene que definir un estatuto docente. Sí. Sin embargo, este proyecto de ley establece la posibilidad de que haya más de un estatuto docente, incluso más de un estatuto de funcionarios no docentes. Que quiere decir que puede haber reglas distintas para los funcionarios dentro de un mismo organismo. ¿Y eso por qué no gusta? No, lo primero que estoy diciendo es que es discutible su constitucionalidad. Bien. Pero además genera enormes situaciones de inestabilidad laboral.
¿Cómo se define el proyecto de ley? Dice los docentes podrán elegir, incluso dice los funcionarios podrán elegir entre dos estatutos distintos. ¿En base a qué pueden elegir? ¿Va a haber incentivos para que unos elijan un estatuto frente a otro? ¿Puede haber docentes en una misma escuela que se rijan por estatutos distintos? Por ejemplo, que tengan criterios o procedimientos de solicitud de licencia diferentes, de ascenso de la carrera distintos. En ese sentido, el proyecto tiende más a la fragmentación, porque incluso le permite que cada director de una escuela, lo permite porque lo habilita, no quiere decir que esto se vaya a hacer estrictamente porque lo tiene que hacer Codicen, pero habilita que un director de una escuela pueda constituir su grupo de docentes de manera libre, y eso hace a que los docentes puedan competir entre sí, por los directores, y qué incentivos se van a establecer. Eso genera una gran inestabilidad. Nosotros tenemos un sistema educativo que se ha manejado con formas de acceso y de ascenso en los cargos vinculados a los concursos. Somos en ese sentido un ejemplo en toda América Latina, que eso lo hemos incorporado de esta forma. Un maestro sabe que se recibe, que tiene que dar un concurso para obtener un cargo, que ese concurso le permite ordenarse en una lista, que luego para seguir avanzando incluso en este periodo se incorporaron nuevos aspectos como puede ser un nuevo concurso para aumentar de grado. El estatuto docente siempre estuvo en cuestión para ser modificado, pero ahora se plantea la posibilidad de que haya dos, y eso genera una dificultad importante en la inestabilidad de los docentes, Luis, en su carrera. Sobre el cierre, quiero pasar por el artículo 123 del anteproyecto, que usted lo mencionaba al comienzo cuando explicó lo que de 4 consejos desconcentrados pasaría a ser un esquema con 3 direcciones generales, ¿no? Inicial y primaria, secundaria, técnico-profesional, y un solo consejo desconcentrado, que es precisamente formación en educación. ¿Qué opinión le merece ese cambio que se propone? Bueno, a ver, lo que plantean es que haya una dirección y una subdirección. Plantea, por ejemplo, que los directores estén en el Consejo Directivo Central. Hoy ya la ley establece que son miembros con voz y sin voto del Consejo Directivo Central de la ANEP. No cambia eso el proyecto nuevo. La primera impresión que me da es que pueda existir una sola razón para tener un director y un subdirector designados y no tener un tercer miembro, que es justamente el consejero electo por los docentes. Da la sensación de que se busca mayor eficiencia, pero sobre todo limitando la participación. Y lo que nos preocupa más, o mejor dicho, lo que me preocupa y le preocupa a los consejeros y en el ámbito del Consejo de Formación en Educación, es la eliminación en la ley del carácter universitario de la formación en educación. Porque se elimina eso y se genera un procedimiento para definir que instituciones de formación docente puedan ser universitarias, que quedan en el Ministerio de Educación y Cultura, que se crea un consejo específico para eso, y ahí nos genera muchas dudas. Cuando habla de instituciones públicas, hablan de que el IPA, el Instituto Normal, un Centro Regional de Profesores, un IFD, pueden presentarse voluntariamente a que les digan que son universitarios. ¿Va a haber una formación docente fragmentada y diversa en el país? Obviamente no hay en esta exposición de motivos, no hay nadie que haya salido a explicar estas cosas. Ha habido algunos planteamientos en campaña muy generales, no sabemos a qué se refiere. Nosotros creemos que tenemos que seguir avanzando con el nivel universitario e incluso si se quiere que haya algún nivel de reconocimiento externo, el Parlamento, con votos de la oposición y con el acuerdo de todas las universidades privadas y públicas del país, creó un Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria, que fue creado ahora en el mes de noviembre, después del balotaje, en el mes de diciembre, antes había sido votado en el Senado, y ese instituto, que ya fue creado, que tiene ya existencia, podría perfectamente encargarse de evaluar la educación en formación en educación y evaluar y acreditarla como de carácter universitario. No es necesario crear un consejo nuevo y nosotros creemos que hemos ido avanzando en las medidas que yo le dije hace un comienzo. No quiere decir que nosotros podamos decir que ya somos universitarios, pero sí decir que estamos en ese camino. No entendemos por qué quitarle el carácter universitario en la ley y no plantearnos. Se mantiene el carácter universitario y vamos a avanzar a que lo que ya existe actualmente sea de carácter universitario, que es lo que nosotros nos planteamos. Parece lo más adecuado en una formación, como dije hace un rato, que le ofrece unas carreras para trabajar como docente y educador a 30.000 jóvenes en todo el país, en 33 centros, uno de ellos de formación permanente, pero 32 centros que están en todas las localidades del país, en todos los departamentos, en varias localidades. Luis, gracias por este rato para TV Ciudad. Son temas complejos que seguramente ameritarían mucho más tiempo, pero nos quedamos con la primera impresión y hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación.